que por su gracia allí está Él. Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos de Uruguay al Mundo. Hoy, sin más preámbulo, vamos a analizar un tema muy importante. Vamos a ver los tiempos que han pasado en la Biblia, el tiempo de hoy, qué es lo que nos espera para el futuro y la importancia de entender estas situaciones versículo a versículo. Los 6.000 años que han transcurrido desde la creación hasta hoy. Los 6.000 años a través de versículos contados fecha por fecha y analizar las variantes que hay al respecto y la importancia que tenemos que entender de ese punto de vista. Vamos a empezar a analizar algo que es importante. ¿Para qué? Para que cada vez nos concienticemos y estemos preparados para el cumplimiento de la gran promesa, que es la venida del Señor, el arrebatamiento. Empecemos, hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por dar like, gracias por suscribirte a este humilde canal, gracias por ser parte de Cristianos de Uruguay al Mundo. Vamos a analizar unas diapositivas que las vamos a estar viendo paso a paso. Miren lo que dice acá, hermanos. No es el mundo que se está acabando con estos temas de las guerras, etcétera, que están pasando en el Medio Oriente, sino que lo que se está acabando es el tiempo de la gente para que decida de una vez por todas si quiere estar del lado de Dios o en contra de Dios, si quiere arrepentirse de los pecados y decidir ir al cielo agradeciendo que Cristo murió por nosotros en la cruz, o seguir en su mundo de babia, como dicen por ahí, y no darse cuenta de lo que está pasando hoy en día. Por eso, hermanos, vamos a ir analizando versículo a versículo qué es lo que la Biblia nos dice en relación a la conciencia que tenemos que tener los seres humanos en lo que está pasando hoy en día. El Señor Jesús hizo muchas referencias, muchas parábolas, y hay una muy importante, cuando hizo una símil comparación entre Israel y una higuera. Mire lo que dice en este versículo de Mateo 24, cuando manifiesta de la higuera. Dice Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, rumores de guerra, hambre, pestes, lo que dice más arriba de los versículos 32 del capítulo 24, entonces en ese momento de cierto os digo que no pasará esta generación, la generación que veía la higuera reverdecer, hasta que todo esto acontezca. Eso es una referencia, una interpretación a este versículo. Armando Alducín manifiesta este punto y varios cristianos manifiestan este punto. Lo importante, más allá de entender si la higuera es Israel o no, es entender que cuando se vean estas cuestiones que estamos viendo ahora, entendemos que la promesa de la llegada de Cristo y de que el cielo nuevo está a las puertas. Hay que estar atentos. Dice, de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, una gran promesa. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esta es una advertencia. Acá en este video nosotros no vamos a dar día, ni hora, ni fechas. Solo lo único que vamos a estar mencionando es alertándonos y dando el conocimiento respecto de lo que la Biblia nos indica para poder estar atentos y más que nunca. Lo que sí, como le dije a mi hijo Gabriel el otro día, cuando veíamos una película en la cual Jesús entraba en Jerusalén y todos los que estaban en Jerusalén con ramas y con alfombras recibían a ese Mesías que venía entrando por la puerta del oriente hacia Jerusalén y le decían Hosana al que viene en el nombre del Señor, y lo estaban preparando y lo estaban agasajando. Así nosotros tenemos que estar preparados para la venida del arrebatamiento, que muy pronto ya debe estar al alcance de cada uno. Esa segunda promesa, esa gran promesa que dijo Jesús cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así yo lo hubiera dicho, pero me voy para prepararlo y vendré
y os tomaré a mí mismo, y donde yo estoy, ustedes también estarán. Como cuando habla en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante, cuando habla del arrebatamiento, que ya lo hemos hablado en el canal. Entonces, como esos israelitas que estaban en Jerusalén y recibieron en las puertas a Jesucristo, nosotros estamos a la puerta del cumplimiento de esa venida del arrebatamiento. No sabemos, como dice acá, ni el día ni la hora. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos al respecto. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Sí, también será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, hermanos, hermanas, gente de YouTube, estemos atentos como esos hermanos y esos cristianos que estuvieron esperándolo a Jesús en la entrada. Nosotros hoy en día estemos atentos, no estemos comiendo y viviendo y distrayéndonos en el mundo. Si somos cristianos, estemos velando, leyendo la Biblia, orando, congregándonos, haciendo la cena, creciendo espiritualmente entre hermanos. No nos dejemos estar, porque cuando llegue y se abran esas puertas del cielo para hacer el arrebato, ¿cómo nos encontrará? Dios quiera que nos encuentre velando y unidos en amor, amor respetando al Dios con todo el corazón, alma y mente y fuerza, y amándonos los unos a los otros, sin alterar la sana doctrina, sin alterar la palabra. Continuemos analizando estas diapositivas que tenemos aquí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Jesús vino a Israel y no halló sus frutos. El Señor vino a Israel y no halló sus frutos. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Ese dueño representa a Dios y ese trabajador representa a Cristo. Dejémonos abonar, dejémonos regar por el agua del río de agua viva que tiene Jesús. Demos frutos, esos frutos especiales que necesitamos tener, esos frutos especiales en los cuales tenemos que dar luz en esta tierra. Frutos de no menospreciar a los hermanos, no tener soberbia, no ser iracundos, no pendencieros, sino unidos los unos a los otros, glorificando al Señor en los himnos y en los cánticos, tratando de no ser contenciosos, sino unidos en amor y en verdad. Continuemos analizando, hermanos, estas hermosas palabras que están escritas en la Biblia. Sin embargo, hermanos, hermanas, gente de YouTube, lamentablemente cuando vino Jesús, ¿qué encontró? Una higuera que no daba frutos. Un Israel que no supo entender que tenía a Dios. Algunos de los de Israel que no tenía a Dios enfrente. Dice Jesús en Mateo, acá estamos viendo la parábola, en Mateo 21, versículo 18 a 19, manifiesta: por la mañana cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre, vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Hermanos, no permitamos que nuestra vida no genere frutos. Los frutos son las obras que nosotros vamos demostrando en el mundo, la permanencia como cristianos y la actitud de cada uno. La actitud y la lucha personal de combatir lo que es la naturaleza carnal con la naturaleza espiritual. Demos rienda suelta a la naturaleza espiritual y no la carnal. No terminemos siendo como esa higuera que fue maldecida. Sigamos analizando. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se manifiesta algo espectacular. Estamos hablando de tiempos que se están acercando a esa gran venida. Y mucha gente dice: estás demorando. Fue hace 2000 años que vino Jesús. 2000, estamos en el 2025. Se entiende que Jesús
partió entre el 2000, en el año 27 al 32 o al 33, dependiendo de las variantes que vamos a ir analizando en el recorrer de este video. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y ahí tenemos el Evangelio. Gente de YouTube que está viendo este video por primera vez, bienvenido. Lo que quiere Dios es regalarte el cielo. Lo que quiere Dios es eliminar que vos vayas al infierno y te condenes. Por eso Cristo vino a la tierra, porque vino el Señor no a condenar al mundo, sino a salvar a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y a los gentiles también. Y nos hace un solo pueblo. Por eso, hermanos, si usted, señor gente de YouTube, no se ha arrepentido y agradecido que Cristo murió en la cruz, está en la vereda de enfrente. Trate de estar en la vereda de Dios y continúe como cristiano obedeciendo a los mandamientos. Aunque a usted no le gusten ciertos mandamientos y usted esté acostumbrado a mandamientos que le han impuesto determinados dogmas de iglesia falsa, sométase a la palabra de Dios, a la palabra, a la Biblia y siga sus mandamientos. Así que el arrepentimiento, pida a Dios perdón por los pecados cometidos contra Dios, contra la gente y los pecados que cometemos siendo ignorantes, porque eso nos lleva al infierno. Pidamos perdón y cambiemos, metanoia, cambiemos de mente, vayamos por el lugar de la luz, no el de la oscuridad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del arrebato vendrá, no sabemos ni día ni hora, estamos muy cerca, vamos a ver indicios. Sin embargo, solo el Padre lo sabe, porque manifestó Jesús en su estado de humano, de carne, porque Dios se hizo carne, que en ese momento, como lo manifestó, solo el Padre, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas deben ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta tierra y este cielo se van a deshacer y va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. ¿No lo sabías? Bueno, lee Pedro. Pedro lo manifiesta. Hay un nuevo cielo que va a venir. Nosotros vamos a ser transformados a un tiempo glorificado, como manifestaba nuestro hermano Daniel, que le mandamos un abrazo. Ayer anduvimos por la iglesia de Manga. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos que participaron ayer en la cena y después en la prédica, donde estuvo muy bonito todo. Seremos transformados nosotros, seremos transformados a un nuevo cuerpo y esta tierra será desechada. Tú, cuando venga ese arrebato, cuando te toque el momento de estar frente a frente a Dios, ¿te habrás arrepentido? Es ahora el momento de dar el paso, el arrepentimiento y creer en el Señor, porque los tiempos están muy cerca. ¿Para qué? Para que se revele el cumplimiento de la gran promesa del Señor. Vamos a seguir avanzando. Con respecto a los tiempos, recuerde lo que dijo el propio Pedro en la segunda carta, versículo 3, capítulo 8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Reflexionemos sobre este punto. Un día, 1000 años. 1000 años, un día. No hay tiempo para Dios. Sin embargo, no está reflejando mucho. Que a veces en la Biblia un día puede representar 1000 años. Y 1000 años para Dios es un día. Teniendo en cuenta eso, vamos a analizar los días y los milenios a través de la Biblia. Esto se llama dispensacionalismo. Y en él se refleja, queridísimos hermanos y hermanas, gente de YouTube, un análisis que el doctor Nelson Darby, por el año 1800, analizando la Biblia junto a otros, vieron que los tiempos bíblicos se iban dividiendo en etapas. Y esas etapas configuraban determinados beneficios a la humanidad. Por ejemplo, desde Adán a Abel estaba la inocencia, por ejemplo, tenemos la conciencia, tenemos la ley, tenemos la muerte de Cristo, nos da las puertas abiertas a la gracia,
ya somos salvados por gracia y el sacrificio de Cristo, no somos salvados por el cumplimiento de una ley que fue dada para demostrarnos que no somos capaces de estar al nivel y a la altura que Dios quiere. Somos realmente a veces imperfectos en eso. Por lo tanto, necesitamos la mano de nuestro Señor, de Dios, para que nos ayude. Y es esta gracia en la cual estamos hoy en día. Va a venir el arrebato, va a estar la tribulación, después va a haber un milenio que está escrito en Apocalipsis y que fue predicho también por Daniel, donde luego de que pase el Apocalipsis, reinaremos en la tierra por 1000 años. Satanás será atado, el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, pero después, pasados los 1000 años, Satanás será liberado y después destruido de forma permanente. Y ahí empieza el reino eterno. Un día vamos a hacer un video al respecto de estas etapas. Hoy vamos a analizar algunos puntos de estas etapas desde Adán hasta el tiempo de hoy. Y veremos qué es lo que nos espera para el futuro. Sigamos. Hoy, año 2025, vamos a analizar qué es lo que ha mostrado la Biblia a través del tiempo. He hecho un análisis junto a otros hermanos. Le mando un abrazo enorme a Thomas Lodley, que estuvimos analizando esto. No, me recomendó ciertos libros. Me manifestó que el hermano Ken Russell, allá en Mercedes, tiene un mural acerca de los tiempos que van pasando, muy bonito también. Me lo mostró, así que un abrazo grande a todos los hermanos que estuvieron charlando al respecto. Le mando un abrazo también al hermano Pablo López, hijo de Abel López, que ayer tuvimos en Manga. También le mandé también estos análisis que estábamos haciendo el contador, para que me ayudara al respecto, y estuvimos intercambiando un poquito de palabras el día de ayer. Un abrazo también a él al respecto. Miren qué interesante. Desde el año 0 hasta el año 32 después de Cristo. Vamos a analizar desde hoy hasta los años desde Adán, ida y vuelta. Vamos a ver año por año qué es lo que dice la Biblia. Y vamos a analizar hoy, parados en el año 2025, qué es lo que tenemos que estar pensando. Vamos a empezar. Veamos algunos números. En la Biblia se mencionan ciertos números que son importantes, entre muchos. El día 6 son días de trabajo de la creación. En 6 días Dios culminó la obra y en el 7º reposó. Pero 6 trabajó. En 6 días hubo la creación. En el número 6 fue creado el ser humano. Por eso el 6 representa el hombre. Qué interesante que el número 666 de la bestia es hombre, hombre, hombre. Alguien que piensa en mí y en mí. Yo y yo. Por lo tanto, un ser humano que no es sellado por la bestia no está pensando solo en yo, sino que está pensando en agradecer a él y a él. Santo, 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 porque de él la gloria, el trono y el reino por los siglos. Amén. Por eso, hermanos, a tener en cuenta que en 6 días ese Dios creador creó todo y en el 7º reposó. ¿Y qué significa eso? Que en 6 días creó y en el 7º reposó. Porque Dios puede hacer así, haber creado todo de una. Todo tiene su tiempo y todo tiene una enseñanza. Porque para Dios nada es imposible. Pero Él quiso que en 6 días se creara todo. Vamos a analizarlo. Y estableció un día de reposo. Si nosotros vemos en Apocalipsis, existe lo que se llama el milenio. En el milenio, el Señor va a gobernar junto a sus santos, donde seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos en esa Jerusalén, en esa parte geográfica que cumplirá la promesa de Abraham, dada a Abraham desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates, donde ahí nosotros gobernaremos junto al Señor sobre las naciones que queden después del Apocalipsis. 7 es el día de la creación más el reposo, de fiestas, de tiempos. El número 7, tenemos 7 fiestas que fue dado a Israel y tenemos 7 tiempos, hay 7 espíritus, hay 7 lámparas. Representa muchísimo, representa la culminación de la obra y una nueva etapa. Los jubileos, que son 50, que marcan también una nueva etapa mencionada,
donde vamos a analizar en el video de hoy qué significa el 50 en el jubileo, los ciclos de 40. En 40 días Jesús estuvo en el desierto, 40 días Israel vagó por el desierto, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años guiando al pueblo de Israel como un gran pastor que fue Moisés. 120, tiempo de vida. Después del diluvio, nuestro Dios y Salvador manifestó: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sus años serán 120. Y vemos que después de ese versículo, muchos vivieron más de 120. Entonces, ¿qué pasó? Nos está reflejando otra cosa que tiene relación, como dicen algunos eruditos, con los jubileos y con los ciclos que cambian de los 40. Después tenemos los 1000 como un día y un día como 1000. Y tenemos el milenio, como acabamos de mencionar. 6000, fecha a tener muy en cuenta. Estamos hoy dentro de esos 6000 años, previos a llegar a los 6000 años. Y los 7000 completando la totalidad desde el inicio de Adán hasta el milenio, como muchos piensan. Vamos a analizar esto que estamos viendo desde el punto de vista bíblico, porque acá somos soloístas bíblicos, porque acá solo mencionamos la Biblia y analizamos la Biblia. No vamos a tratar de meter, como vamos a ver, pensamientos de doctrina de hombres, sino vamos a analizar la Biblia. Nosotros dejarnos llevar espiritualmente por la misma. Existen, hablando de siete fiestas. Como podrán ver, las fiestas de primavera, tenemos en el 14 del mes 1 de Nisan, están 3 de las fiestas, que son las más importantes, o todas son importantes: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. El 14 de Nisan, el 15 al 21 de Nisan y el 16 de Nisan son esas 3 fiestas. Las Pascuas representan la muerte de Cristo, ya se hizo. Panes sin levadura, que son 7 días de comer sin levadura, representa que la Pascua, el Cordero, eliminó el pecado de los 7000 años de creación del ser humano, gracias a su sacrificio. Las primicias es que Jesús, por ejemplo, en el día 16, resucitó. En el domingo, los primeros, en él está la primogenitura, los primeros que resucitan. Él fue el primero de toda la creación, siendo carne, que resucitó para llevarnos a todos en gloria en la nueva resurrección de cuerpo diferente. Después tenemos la fiesta del Pentecostés, que ya la hemos hablado. Recomiendo el libro de Ruth, que yo hablé de las 7 grandes mujeres que tiene la Biblia, video 1, en el cual menciono esto al respecto. En el Pentecostés, que son 50 días después que se fue desarrollando en la fiesta de la primicia, es donde aparece el Espíritu Santo. Se completó en Pentecostés. 50 días también se le dio la ley, pero en este caso a nosotros como iglesia se nos ha dado el Espíritu Santo. Después tenemos otras 3 fiestas más, completando el total de 7 fiestas, y que aún no se están cumpliendo desde el punto de vista profético. Son las fiestas de las trompetas, la expiación y las cabañas. La expiación significa cubrir el pecado, pero vamos a analizar. Estas se dan en el mes 7, hablando de 7 fiestas, el mes 7, en el mes de Tisri, donde en el día primero está la fiesta de la trompeta. Y como dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hemos quedado seremos arrebatados. La fiesta de la trompeta es el arrebatamiento, y la primera cumplimiento de las profecías, de la fiesta que está en las puertas para cumplir. Esa fiesta es el shofar que tocan los israelitas. ¿Para qué? Para llevarnos ante el Señor, ante el arrebatamiento. Por eso tenemos que estar prontos para ello. Después viene la expiación, que vendría a ser lo que va a pasar en ese apocalipsis. Se va a expiar las culpas, donde se va a poner a fuego al pueblo de Israel para que entienda que se equivocó enormemente en haber no entendido al Mesías y el mensaje de Dios cuando estuvo. Y por último, las cabañas, el milenio, donde ahí vamos a estar habitando con la presencia del Señor y reinaremos con Él como manifestamos. Seguimos analizando el número 7. Por ejemplo, en Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes 7, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. El arca de Noé, que refleja la protección ante el diluvio, ante la devastación de toda la tierra, reposó en el año 7, en el mes 7. Y si analizamos
que después del Apocalipsis va a tener el milenio, hacemos una gran conexión entre el mes séptimo y el milenio, o el año 7, o en el milenio 7, desde la creación. Son juegos de números que Dios siempre ha tomado en cuenta y que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. La menorá es un candelabro que estaba en el lugar santo dentro del tabernáculo y dentro de los templos. Acá vemos la menorá en una imagen donde vemos un sacerdote que todos los días tenía que cambiar el aceite, prender la luz, no permitir que se apague como nosotros. En cada uno de los 7 brazos que representan cada 7 años, cada milenio, desde el 0 hasta el 7, tenemos que permanecer la luz viva de Dios en la tierra. Y Dios se ha encargado que siempre ha existido un remanente desde el año 0 hasta el día de hoy o todo el tiempo que va a transcurrir desde hoy en adelante, para que esa llama permanezca siempre prendido. Benditos hermanos y hermanas, gente de YouTube, que todos los días prenden esa luz de ese candelero para que Dios esté en su corazón, iluminando a todos los que están en su familia y a todos sus amigos y conocidos, llevándole el evangelio de la salvación. Son 7 brazos, son 7 días de creación, son 7.000 años, son 6.000 desde Adán, como muchos entienden, y 1.000 años de milenio. Se asocian eso. Si bien no hay fechas, día y hora, estos números nos demuestran una realidad que hay que estar atentas e entenderlas. Pueden tomarla, pueden no tomarla, pero es importante analizarla y pensarla. Como manifestó Carlos Acosta, el hermano de la iglesia que estamos queriendo armar en Pando, reabrir, a lo cual le pedimos como siempre oración. Saludo a Víctor, saludo a Gabriel, saludo a todos los que integran esta iglesia hermosa, saludo a Leonardo, un hermano de Salinas que se nos ha sumado, a él y a su mujer, que el lunes pasado estuvimos yendo a la casa. Bendiciones para todos los integrantes de la iglesia que se está reabriendo acá en la ciudad de Pando. Fuerza y oración pedimos, hermanos. Bueno, como hablábamos con ellos y como dijo Carlos Acosta, no importa en qué día va a venir el Señor, lo importante es cómo nosotros estamos preparados para esa venida. Como manifesté hoy al comienzo, como lo esperaron los israelitas cuando entró por la puerta dorada en Jerusalén en el año que él fue crucificado, en el cual expió nuestras culpas, hizo la propiciación, la remisión, la redención. Hoy estemos preparados, independientemente de saber si a los 6.000 años, 6.500, no retarda su promesa. Lo que quiere es que todos comparezcamos ante Dios y nos arrepintamos. Vamos a seguir viendo los números a los cuales estamos tratando de estar alertas. Por ejemplo, en Bereshit bara Elohim Eja Shamayim Eja Haaretz, que es Génesis 1.1, la palabra Aleph, que es la alfa, que representa también a Dios, el poderoso, está 6 veces y representa los 6.000 años. La menorá tiene 7 brazos, siendo el brazo del medio como Bereshit bara Elohim Etz, alfa y omega, el principio y el fin, el que sustenta todo eso, que es el Mesías, el Cristo, el Creador, porque por él y para él fue creado todo y por medio de él. Bueno, nosotros estemos atentos también que el número 7 está tanto en la menorá como también el número 6 está en Bereshit bara Elohim Shamayim Haaretz, en Aleph 6 veces, y que son 7 las palabras de ese Génesis 1.1, como manifesté el otro día con Carlos Blancos en el video, que Jesús sí es Dios. Les recomiendo ver el video que habla de Génesis 1.1 del canal. Sigamos avanzando, hermanos, hermanas, gente de YouTube. Acá tenemos los 6 días. En el principio creó Dios, Aleph Tau, que es Jesús, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera, y fue la tarde y la mañana un día. El día 2 dice, y luego dijo Dios, haya expansiones en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Estoy haciendo un resumen. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en lugar, y descúbrase lo seco, y produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol de frutas, y fue el día tercero. Vamos por el día cuarto. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, y para separar el día de la noche, etcétera. Y fue el día cuarto. Vamos por el quinto. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes,
y aves que vuelen sobre la tierra y en las abiertas expansión de los cielos. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicad y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y después tenemos el día sexto, hermanos, hermanas, gente de YouTube. ¿Qué le parece el día sexto? Un día tan importante en la creación, un día que refleja al propio ser humano, porque en ese día, hermanos, hermanas, gente de YouTube, fue creado el ser humano y los animales que habitan la tierra. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya hemos hablado de esta palabra hagamos, porque eso representa Elohim, Dios. Y señoré, y dijo Dios: y aquí que os es dado que toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol de que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ahí, hermanos, hermanas, gente de YouTube, terminó la creación. ¿Cuándo? En el día sexto. Por eso es importante el número 6, porque refleja el trabajo del Señor en este tiempo de la creación. Sigamos avanzando. Un detalle, queridos hermanos y hermanas, gente de YouTube. Como vimos en el día 6, Dios creó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y a la mujer de la costilla de Adán. Un detalle nada más, no es dogmático, es un pensamiento que varios hermanos ya hemos compartido, ese diálogo. ¿De qué color es la tierra? Marrón, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos al hombre con su color marrón oscuro. ¿Y la costilla de qué color es? Blanco. Y ahí tenemos a la mujer de color blanco. Teniendo en cuenta ese análisis, podemos decir que a Dios no le importa el tema de los colores de la piel, porque creó al hombre oscuro y a la mujer blanca, si lo analizamos en una interpretación bíblica al respecto. Así que si alguien dice, los negros son, como dicen los mormones, un castigo de Dios, si analizamos Génesis 1.1, vemos que el capítulo 1 de Génesis, el hombre fue creado del polvo de la tierra. ¿De qué color es el polvo de la tierra, hermano? Y la costilla, ¿de qué color es? Siendo esos dos colores los primeros hombres que creó Dios para que tuvieran ese espíritu, porque después eso sopló sobre ellos soplo de vida, el entendimiento de Dios. Bueno, después pueden venir todo tipo de combinaciones de colores de la piel. Puede ser que después le haya salido un hijo blanco o un hijo negro, etcétera, etcétera. No importa, para Dios no existe eso. Así que las personas que tienen problemas con el color de la piel, Dios no lo tiene. Y desde arranque, desde el principio, así lo manifestó en la creación. Vamos a seguir avanzando. Es una interpretación que les pido que analicen junto a estas palabras que estamos hablando. Con respecto al día séptimo, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2. Vieron que dice reposó, no dice descansó. Dios no se puede cansar, porque es Dios. Lo que hizo es reposó de su creación. Eso significa el sábado, el Shabbat, como dicen. Por eso el Shabbat es un día de reposo, en donde Dios estableció un descanso de todo lo que había creado. Y qué interesante, cuando leyendo la Biblia vemos que en Apocalipsis tenemos un milenio que también es de reposo de Dios, porque ahí Dios va a morar con la gente y nosotros habitaremos en medio de Dios y gobernaremos, y seremos reyes y sacerdotes, porque el propio Apocalipsis capítulo 20 lo manifiesta. Mire lo que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Los 1000 años están ahí de manifiesto, donde Satanás va a ser atado, y los que se sentaron para juzgar, y las almas que fueron decapitadas, y los santos que van a estar gobernando con Jesucristo, van a estar en ese milenio especial. Miren lo que dice: pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No es solo Cristo que va a gobernar, sino todos aquellos que estemos en esa primera resurrección, primero en el arrebato y después en esa resurrección, de los que abarcan ese del año 1 hasta el año 6, entendiéndolo de esta perspectiva, serán glorificados con esas actitudes, con esos hechos que van a pasar. Esto es profecía bíblica, es escatología, esto está en Apocalipsis, no estoy inventando nada. Relacionemos un día de reposo, un milenio de reposo. Por eso se asocia mucho los 7 días de la creación con 7000 años de la propia tierra. Es un análisis que uno está interpretando y no es algo que pueda ser tachado de falso, es una interpretación y hay que estar muy, muy, muy atento a ella. Sigamos avanzando, hermanos, hermanas, gente de YouTube, sigamos avanzando. Gente, gracias por estar ahí, como siempre manifestamos, con sus likes nos apoyan, con sus likes nos dan continuidad. YouTube puede seguir, como dicen por ahí, con el algoritmo presentando estos videos para que otra gente lo pueda estar viendo y puedan así también compartir con nosotros estas palabras que analizamos y que a nosotros nos ayuda para el crecimiento, y ojalá que sea también de bendición para todos ustedes. Siguiendo con el análisis de los números, tenemos las columnas del tabernáculo. ¿Ustedes sabían que fueron 60 columnas que rodearon el tabernáculo que representaba a Dios acá en la tierra? 60 columnas, hermanos, representando también los 6 días de creación. Recuerden que las columnas son importantes en su análisis. Algún día vamos a analizar el tabernáculo en su plenitud, donde vemos que la columna era de madera de acacia incorruptible, donde la parte de arriba, el capitel era de plata, donde había una cuerda de pelo de cabra, donde descendía una estaca de bronce y la base de bronce. Recuerden que el bronce representa el sufrimiento y nosotros lo vemos, por ejemplo, en lo primero que vemos cuando entramos en el tabernáculo, que es el altar de bronce, donde ahí es donde es quemada la carne. En las puertas se sacrifica el cordero, como dice, muestran, como lo hizo Jesús a las afueras de la ciudad, en las puertas, y después en el altar de bronce se quema la carne, y nosotros tenemos que eliminar, una vez entendido ese sacrificio, todo nuestro vestigio de carne mundana que ha vivido nosotros, y hacer esa lucha para tener esos tesoros de oro, de plata, que no van a ser destruidos cuando estemos en el tribunal de Cristo. 60 son las columnas, habíamos manifestado. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá sus 20 columnas, 20, al lado del norte sus 20 columnas, del lado occidental sus columnas 10, ya son 20, 40, 50. Después dice, al lado oriente, al este, sus columnas son 3, con sus 3 bases, y al otro lado sus columnas 3, son 6, con sus 3 bases, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que representa también la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su realeza y el sacrificio que hizo en la cruz y su santidad. Y sus columnas 4, 3 más 4, 10. Total de columnas, 60. Son 6 días donde Dios directamente le está dando la chance al ser humano que se acerque a ese altar de bronce, que es la cruz de Cristo. Por lo tanto, es importante entender el arrepentimiento
y creer que ese sacrificio de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, entre nuestro espíritu y alma y actuemos como cristianos de verdad, cumpliendo todos los mandamientos, no mandamientos falsos. Sigamos analizando. Acá tenemos el Códice de Leningrado, uno de los códices más antiguos que tiene el pueblo de Israel, donde se puede ver por internet. Ustedes pongan en Leningrado Codex, esa página que está ahí, archivo.org, y pueden ver en lenguaje hebreo el Antiguo Testamento en la versión más antigua. Y ahí, acá estamos mostrando, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a ver que está el Bereshit. Ya hemos hablado al respecto que la primera palabra, Bereshit, bara Elohim, Eja Yamen y Haaret, el primer versículo, la primera palabra es Bereshit, que significa en principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una palabra compuesta con dos, en Bet y Reshit. Ya hemos hablado al respecto en un video que ya lo recomendé, que habla de Génesis 1.1, y acá donde vemos que en la primera palabra, que son 6 letras, nos manifiesta el Evangelio de Cristo, que representa la casa principal de Dios, del líder, mostrará su brazo en la cruz. Ya hemos hablado al respecto, les recomiendo el video. 6 letras que hablan del Evangelio, 6 letras de creación en los cuales tenemos que estar atentos al gran Evangelio de la salvación de Cristo que murió en la cruz por todos nosotros. Todos los números nos muestran el Evangelio. Como Jesucristo dice que cuando iban hablando estas dos personas a Emaús, que toda la Biblia siempre apunta al Mesías y apunta al Mesías. Estemos atentos al respecto. ¿Y para qué? Para que nos demuestre que Él nos salva, que Él es el Señor y que Él nos quiere llevar al cielo. No seamos rebeldes, no seamos 666, yo, sino agradecidos ante ese Señor que murió en la cruz para salvarnos. Toda la Biblia apunta a ello. El número 40 es otro de los números que vamos a analizar. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches y purificó la tierra. Los 40 años de Israel en el desierto, un periodo de prueba y purificación antes de entrar en la tierra prometida. Moisés en el monte Sinaí pasó 40 días y 40 noches en el monte recibiendo la ley. Jesús en el desierto fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. El tiempo de Jesús en la tierra después de la resurrección se apareció a sus discípulos durante 40 días antes de ser ascendido al cielo. Y reinado de David, de Saúl, de Salomón, cada uno de esos reinos duró 40 años, que vamos a analizarlo. Así que el 40 representa cambios, momentos, etapas, que representan una etapa para ver otra. ¿Y qué tiene que ver este 40 con el tema de los 7.000 años, los 6.000 años, los 7 días? Vamos a seguir analizando. En Génesis capítulo 6, versículo 3, después del diluvio, Dios, Elohim, manifestó. Y dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Como veremos y hemos dicho, en Génesis, después del capítulo 6, hay gente que vive más de 120 años. Y lo vamos a ver cuando estemos contando año por año, versículo por versículo. Entonces, ¿qué quiso decir Dios al respecto? Bueno, es una cuenta que muchos analizan y combinan entre el jubileo, entre los 40, y nos va a dar ciertos números. Vamos a seguir avanzando para ver qué son los jubileos. En Levítico, capítulo 25, versículo 10, manifiesta, y santificaréis el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestras posesiones y cada cual volverá a su familia. En el año 50 es un año de retorno, de paz, de volver a la familia. El que estaba esclavo ya no va a ser más esclavo, volverá a su familia. La ley establece que el 50 es un año de peregrinación y de libertad. Y está muy relacionada al milenio. Ahora analicemos estos puntos que tenemos acá. Y acá, por ejemplo, aparece nuestra línea de tiempo. Un jubileo significa 50. Y hay gente que combinan 50 con 40, que representa los tiempos de cambio, y nos dan 2000 años. A través desde el nacimiento de Adán hasta nuestras fechas, vamos viendo qué es lo que va pasando cada 2000 años en la Biblia. De Adán, por ejemplo, hasta Abraham,
La promesa se fue dando en el año 2021 y lo vamos a ir viendo. La promesa en la cual Dios le dijo a Abraham que iba a ser una simiente y de tu simiente serán benditas todas las naciones. Como hablamos ayer con Carlos Blanco, cuando hablábamos con un musulmán, cuando habló que el Mesías iba a bendecir. ¿Y quién puede bendecir sino Dios? Ese Mesías es Dios. Por lo tanto, en el año 2021 se dio la promesa y apareció Abraham. Y si seguimos avanzando los años, nos da 2000 años más, aproximadamente, 2011, y tenemos lo que es la redención, el cumplimiento de la gran promesa de Jesucristo al morir en la cruz, el nuevo pacto para salvarnos a todos nosotros. 2000 hasta la promesa de Abraham, 2000 hasta el cumplimiento de la bendición del Mesías. Estamos hablando ya en el año 4000 de la creación. ¿Y saben qué año estamos ahora? Jesús, si vino y falleció y resucitó en el año 2033, 2032, veremos las variantes que hay. Hoy en día todavía no se han cumplido 2000 años, pero estamos a la puerta, estamos en 2025. Faltarían hasta el 2032 o para 2027, para el 2028. Analicemos esos puntos, los cuales se puede terminar esta etapa de 2000 años. Por lo tanto, siempre hay que estar atento. No estamos dando fechas de fines de mundo ni de apocalipsis. Estamos analizando la Biblia para estar atentos a lo que manifiesta. Y como manifiesta un canal chileno, si viene, si retarda su venida, es porque quiere que todos comparezcamos al arrepentimiento, vayamos al arrepentimiento. Aquellos que aún no se han arrepentido, se arrepientan y sean salvos. Recordemos que para Dios, como ya manifestó Pedro y lo hemos manifestado, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mando un saludo a todos los que están viendo. Si pueden suscribirse, compartir, dar like. Es este tipo de información que siempre es interesante tener. Y no hay muchos canales que tengan este tipo de análisis. Mire que yo busqué para buscar las fechas y los tiempos y la verdad es complicado encontrar. Así que si están ahí y se sienten bendecidos o creciendo espiritualmente o para análisis, por favor den like, compartan y suscriban el canal que apoyan al canal. Y a uno para seguir adelante con esto. Y independientemente de que hayan 2000 likes o un like, uno queda agradecido con Dios que uno puede manifestar esto abiertamente hoy en día. Dice así la Biblia con respecto a los días. Recuerden que del 1 al 6 está la creación, 7 son los días totales de la creación con el día de reposo. Y mire qué interesante en esto de entender los 2000 años, 2000 años, 2000 años, 2000 años, 4000 desde la creación hasta que vino Cristo. ¿Recuerden la Pascua lo que era? La Pascua era seleccionar un cordero en el día 10 del mes de Nisan y en el día 14 ser sacrificado para que entendieran que por la muerte de un inocente íbamos a ser salvos, que por la sangre puesta en el dintel de la puerta, cuando iba a venir la oscuridad no los iba a agarrar. Si nos arrepentimos de los pecados y creemos que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, siendo el Mesías para salvar, pongamos en nuestro corazón esa sangre y revivamos como cristianos para seguir adelante, para continuar en esta vida y seamos agradecidos de esa vida eterna que nos pone en el corazón. Cumplamos un mandamiento, continuemos firmes en este andar, en esta carrera, para que no sea solo un momento de espontaneidad y de razonamiento, sino de pasión y de amor y de agradecimiento eterno que tenemos que tener, para que reflejemos que somos de ese pueblo que Él eligió ya desde antemano y que hoy en día se va a ver con los frutos. No seamos como la higuera, hermanos, hermanas, gente de YouTube, que no tiene frutos, sino esos frutos de agradecimiento y de actitud como cristianos en esta tierra. En el día 4 de haber sido seleccionado el Cordero, tenía que ser sacrificado. En el año 4000, Jesucristo fue sacrificado. Es una combinación de números que hay que estar alerta. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 14, manifiesta cuando habla del pasaje, de la Pascua. En el día 10 de este mes tomarás cada uno un cordero según la familia, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa. Hermanos y hermanas, gente de YouTube,
los hermanos y hermanas me imagino que ya lo han hecho esto, y si no lo han hecho, presten atención al significado. Arrepiéntanse y pongan la sangre de Cristo, manifiesten a ese Dios y Padre creador de todos los cielos y la tierra, y lo que hay en ellos, a ese Dios creador, que Jesús, el Mesías, murió en la cruz por nosotros. Agradezcanle a ese Padre que su Hijo dio su vida por nosotros. Manifiéstenle, Padre, perdón por mis pecados. Gracias que Cristo murió en la cruz. Sé que es tu Hijo, sé que es el Mesías, y por medio de él está la salvación porque él es Dios y fue hombre acá en la tierra y murió por mí y resucitó. Pongan la sangre en sus corazones. Esa figura de la Pascua era un reflejo, un tipo, una sombra de lo que Cristo representaba para toda la humanidad. En el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El que cree en mí, aunque esté muerto, no verá muerte, vivirá para siempre. Cuando tengamos que partir, hermanos y hermanas, tenemos hermanos que ya se fueron al Señor, no vieron la muerte, ya están en la gloria eterna. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, gracias a lo que pasó en el día 4, hace 2000 años en la tierra, desde 4000 años desde la creación. Seamos agradecidos, entendamos el Evangelio. Lo repito porque es la llave para la salvación y el entendimiento. Empecemos, hermanos, hermanas, gente de YouTube, al análisis escatológico o dispensacionalista desde el principio hasta nuestra época. Pongámosles ese nombre. Dice así, Génesis capítulo 5. Vamos a prestar atención. Si ustedes, vamos a analizar versículos por versículos para ver los tiempos que nos están llevando hasta el día de hoy, vamos a analizar y hagan las cuentas. Es muy probable que ustedes tengan otras cuentas. Han habido grandes eruditos que han analizado los números bíblicos y han llegado a números aproximados. Y acá no es que vamos a dar en el clavo con el número exacto, pero sí vamos a ver un porcentaje y un análisis donde vamos a demostrar que sí estamos a 6.000 años, cerca de los 6.000 años desde la creación de la Tierra. Por ejemplo, si ustedes van a Génesis capítulo 5, van a ver que hay 1556 años desde la creación establecidos versículo por versículo. Porque dice, de Adán hasta Set, que fue su tercer hijo, hubieron 130 años. Adán tenía 130 años cuando nació Set. Recuerde que estuvo Caín y estuvo Abel y después Set. Cuando ya la maldad del hombre entre hermanos comenzó a manifestarse en la tierra con la muerte de un hermano contra otro. Por eso el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no cometamos el pecado que cometió Caín y Abel, contra Abel. Ni tampoco cometamos el pecado que cometió Adán y Eva, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Esto quiere decir que no vas a ir en contra de sus mandamientos, sino que lo vas a cumplir con todo el corazón en agradecimiento a que Cristo murió por nosotros. Pero vemos que desde Adán hasta Set, 130 años. De Set a Enos, segunda generación, de tercera generación. Adán primera, Set segunda, Enos tercera, de Set a Enos 105. De Enos a Cainán, 90 años. De Cainán a Mahalael, 70 años. De Mahalael a Jared, 65 años. De Jared a Enoc, 162 años. De Enoc a Matusalén, 65 años. De Matusalén a Lamec, 187 años. De Lamec a Noé, el del diluvio, ¿se acuerdan? 182 años. Y de Noé a Sem, 500 años. Sem, porque fue el primero, pero también tuvo trillizos ahí, Sem, Cam y Jafet. Si contamos esos números, 130, 105, 90, 70, etcétera, que está en Génesis capítulo 5, ustedes vayan y van a ver, cuéntenlo, a ver si le da 1556. Desde Adán hasta Sem, los tres hijos, Sem, Cam y Jafet, de Noé, hubieron 500 años. En el año 1556, por esa fecha, aproximadamente, después que nació Sem, Cam y Jafet, vino el diluvio. Vamos a seguir avanzando. Mire que acá, voy a ver si me puedo borrar ahí. Acá tenemos del año 0 al año 1556. ¿Lo ven? Seguimos avanzando. Después tenemos de Sem a Taré, que es el padre de Abraham,
Nacor y Harán, los hermanos de Abraham. Uno de ellos murió, que fue Aram, que vendría a ser el padre de Lot. Por eso Abraham después andaba con Lot para arriba y para abajo, porque era su sobrino. Pero si vemos en el Génesis capítulo 11, versículo 10 al 32, como vimos en el Génesis capítulo 5, tenemos también los años que nos van a dar, que le vamos a sumar a los 1556 que ya teníamos antes. Porque ahí tenemos de Sem a Arfaxad 100 años, porque Sem engendró a Arfaxad a los 100 años. Después tenemos a Arfaxad, que engendró a Sala a los 35, Sala engendró a Heber a los 30, Heber engendró a Peleg a los 34, Peleg engendró a Reu a los 30 años, Reu engendró a Serug a los 32 años, Serug engendró a Nacor a los 30 años, Nacor engendró a Taré a los 29 años y Taré engendró a Trisillos, Abraham, Nacor y Harán a los 70 años. Si sumamos todos los años que están ahí, nos da 390 años. 100 más 35, más 30, más 34, más 30, 32, 30, 29, más 70, 390 años. 390 años lo sumamos a 1556 años, nos da el año 1946 desde la creación. 1946 hasta Abraham. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, hermanos y hermanas, gente de YouTube, antes de continuar desde Abraham a las siguientes generaciones. Vamos a ver el primer pacto, la promesa dada de Dios a Abraham. ¿En qué fecha fue? La promesa o el primer pacto manifiesta, pero el Señor, esto está en Génesis capítulo 12, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Este pacto de bendición en tu simiente, en la simiente de Abraham, es Cristo. Ya de ahí le está haciendo la promesa que en su simiente iba a venir un Salvador, alguien que iba a bendecir toda la tierra. Por eso es importante, hermanos y hermanas, gente de YouTube, que esto se fue dando cuando era. Le dice, y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y luego fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Si vemos de la fecha que nació, que fue en el año 1556, le agregamos 1946, le agregamos 75, que fue el momento de esta promesa. Algunos entienden que fue en el 70, a los 72 años. Ahí están las variantes de las cuentas que hay, pero la Biblia, en Génesis capítulo 12, manifiesta que a los 75 se fue Abraham de Harán, donde estaba, para irse a la tierra prometida. ¿Y qué edad tenía él? 75. ¿En qué año fue? En el año 2021. A los 2000 años, desde Adán hasta Abraham, 2021, estuvo la promesa. Por lo tanto, hay que estar atento a los periodos de cambio que vimos con el tema de los 2000, los jubileos, los 40 por 50, que nos dan 2000, y después los 6000 cuando hicimos la cuenta que le manifestamos anterior. Pero sigamos avanzando y volvamos ahora al padre que era de Abraham. Cuando Taré tenía 70 años, nosotros ahí tenemos el año 1946, ¿ok? 1946. Habíamos dicho que a los 75 años de Abraham vino la promesa, por eso habíamos mencionado 2021. Pero vamos a quedarnos ahora en el nacimiento de Abraham, 1946. ¿Por qué? Vamos a seguir la cuenta. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 21:5 y Génesis 25:26, nos da dos fechas. Por ejemplo, dice, en Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Así que a la cuenta del año 1946, cuando nació Abraham, más 100 años, tenemos que sumarlo por la llegada de Isaac, hasta 100 años. ¿Y cuánto vivió Isaac que nació Jacob? En Génesis 25:26 dice, después salió su hermano, en Génesis 25:26 habla del nacimiento de Jacob y Esaú, trababa su mano al calcañar de Esaú
y fue llamado su nombre Jacob y Esaú. Y era Isaac de edad de ¿cuánto? De 60 años cuando ella lo dio a luz, porque no lo dio Isaac, no, lo dio la mujer. 60 años eran mellizos. Entonces, si sumamos 100 y 60, tenemos que sumarle al nacimiento de Abraham, que era el año 1946, estos 160, y nos da el año 2106. Acá tenemos un pequeño mapa donde vemos donde nos muestra la salida del padre de Abraham, de Ur de los Caldeos, llegaron a la parte de arriba, superior norte, que es Aram. Ahí es donde viene la promesa, y después baja Abraham con Lot a la tierra prometida, ya con la promesa ya realizada por parte de Dios, como garantía. Y terminó muriendo en Hebrón. Ahí vemos la tumba de Hebrón de los patriarcas. Hoy en día se entiende que ahí están los huesos de Abraham, Isaac y Jacob, y las patriarcas, sus mujeres. Sigamos avanzando. Estamos ya en el año 2106, 2000 años desde la creación, versículo por versículo, como ustedes podrán ver. No estoy inventando nada con respecto a los tiempos, los pueden calcular ustedes. Hagan pausa, vean los versículos y analicen. Del nacimiento de Jacob, que vimos recién, ¿verdad? Que fue el año 2106, tenemos que empezar a sumar lo que dice Génesis capítulo 47. Miren lo que dice, y manifiesta. Y dijeron Faraón a Jacob, en el momento en que vemos lo que había pasado bíblicamente con los 12 hijos de Jacob, lo que le pasó a José, que lo habían vendido como esclavitud y había ido para Israel, vendido como esclavo, pero Dios lo acompañó, y fue una gran persona en Egipto a mano derecha de Faraón. Y bueno, cuando rescató a su familia, les recomiendo leer esa parte de la Biblia que es muy bonita, muy emocional. Faraón le pregunta, cuando José trae al padre, y para mostrárselo a Faraón, le pregunta, ¿qué edad tienes? Y Jacob manifiesta 130 años. Entonces acá vemos, como ya vimos y analizamos, tenemos el cálculo de la vida de Abraham hasta Isaac, de Isaac al nacimiento de Jacob. Y ahora le vamos a sumar cuántos años tenía Jacob en el momento que entró a Egipto, que son 130 años. Tenemos que sumarle al año 2106, 130 años. Acá, hermanos, hermanas, gente de YouTube, hay cierta ambigüedad o ciertas interpretaciones que analizan que el segundo versículo o segundo capítulo que vamos a analizar, que es en Éxodo, capítulo 12, versículo 40, manifiesta que los 430 años que permaneció Israel en Egipto involucra o sume o asume esos 130 años de Jacob. Y acá hay variaciones, son 130 años que sí hacen una variación importante teniendo en cuenta la longitud de los 6.000 años. Reitero, nosotros no estamos queriendo dar en el clavo, pero sí voy a manifestarle que esta es una interpretación que algunos entienden. Pero nosotros lo vamos a sumar como está en la Biblia, o entiendo yo. Si me equivoco en este punto, hay 130 años que estoy agregando, que después yo lo voy a retirar para mostrarle un punto en particular. Pero acá lo vamos a agregar. De cierto es que en la Biblia está, en Génesis capítulo 47, cuando Faraón le pregunta ¿qué edad tienes? A Jacob, él le dice 130 años. Mire lo que dice. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacobo entra a los 130 años a Egipto. Esto fue después del diluvio. ¿Se acuerda que Dios había dicho que no contendrá mi espíritu con el hombre, que su vida iba a ser 120? Bueno, Jacob tenía 130. Entonces ahí hay una variación. Por eso relacionan el 120 con los jubileos y los 6.000 años que le había manifestado. Y ahora tenemos que analizar Éxodo capítulo 12, versículo 40, porque acá nos agregan 430 años lo que yo le había manifestado. Dice así ese versículo. Los israelitas permanecieron en Egipto durante 430 años. Desde que entró Israel a Egipto, capaz que en una de esas hay que tomar en cuenta que José ya estaba en Egipto. Por eso se toman esos 130 años subsumidos a esos 430 años. Es un análisis de los versículos.
Pero lo que sí en esencia dice ese versículo, que los israelitas permanecieron en Egipto 430 años. Entonces, si tomamos 130 años que viene Jacob a Egipto, y desde ahí hasta el Éxodo, que se retiran, porque dice permanecieron en Egipto, hasta hay un momento que ya no están más. ¿Y cuando se da eso? En la Pascua, cuando Moisés los retira de Egipto, en el Éxodo, ¿verdad? Dice 430 años. Este versículo afirma que este fue el tiempo exacto que vivieron en Egipto y que al cumplirse este plazo salieron de la tierra. 430 más 130 de la edad de Jacob nos da 560 años. 560 años desde el año 2106 nos da la fecha en que salió Israel de Egipto, desde el inicio de Adán hasta esa salida, 2666 años, analizando estos versículos que les estoy mostrando, calculándolo, bueno, teniendo en cuenta esa variación de 130 años que le acabo de mencionar. Ahora vamos a analizar otro periodo de tiempo, que es Una de Reyes, capítulo 6, versículo 1, y dice: ahora vamos a tomar los 480 años desde el Éxodo hasta el cuarto año de reinado de Salomón. Acá ya sumamos todo lo vivido en el Éxodo, Josué, Jueces, Samuel, y de los 3 reyes, Saúl, David, hasta el cuarto año de Salomón. Desde la salida de Egipto hasta el cuarto año de reinado de Salomón, la Biblia nos indica que fueron 480 años. En 1 Reyes 6.1 manifiesta: pero en el año 480 del Éxodo de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el cuarto año de reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó a construir la casa del Señor. Entonces tenemos que sumar desde el Éxodo, que habíamos dicho que fue en el año 2666, teniendo la variante de los 130 años, nos da 3146 años, sumándole 480 años. En esos 480 años, el pueblo de Israel vivió mucha cuestión. El libro de los Jueces, la entrada de Josué a Canaán, su liderazgo, la muerte de Moisés, todo lo vivido en el Éxodo, en la salida, en la peregrinación por el desierto, lo vivido por los jueces en Israel y su alejamiento al mandamiento de Dios y al amor de Dios y las atroces cosas que hicieron los israelitas en el tiempo que eran gobernados por esos jueces. Cuando le pidieron a Dios rey, desechando el gobierno de Dios, la teocracia que la tenían directa a través de los mandamientos dados por Moisés, y eligieron a Saúl. Lo que hizo Saúl, el profeta Samuel, su madre, Ana, como en el milagro que le pidió a Dios para tener un hijo y le dio ese último juez que fue Samuel, el profeta, que ungió al rey David, lo vivido por David, y por último, lo vivido por Salomón. En especial, los primeros 4 años, porque acá con claridad, Primera de Reyes 6.1 manifiesta en el cuarto año del reinado de Salomón. Recordemos que 40, como manifestamos, fueron el tiempo que tuvo Saúl, 40 tuvo David y 40 tuvo Salomón. De esos 40 de Salomón, ahora hasta este punto, al año 3146, solo vamos a tomar 4 años, más todo lo indicado y lo vivido. Si seguimos avanzando, nosotros tenemos 36 años más que agregarle ¿a qué? A los 40 totales de Salomón. Solo usamos 4, por lo tanto, dice: continuamos con 36 años de reinado de Salomón. Los 3 reinos de Salomón, David y Saúl, fueron 120 años en total, 40 años cada uno. Pero acá vamos a hacer un pequeño quiebre. Solo tomaremos los 36 años de la construcción del primer templo hasta el fin de su reinado, teniendo en cuenta que fueron 40 años y comenzó a construir el templo el cuarto año de su reinado. No da los 36. Vamos a usar solo 36 de Salomón por lo siguiente, y ahí reiteramos lo que manifestó en Reyes 6.1. Pero en el año 480 del éxodo de los hijos de Israel, en la tierra de Egipto, en el cuarto año de reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que en el segundo, lo que manifesté anteriormente. Entonces, para completar esos 40 años, solo tomamos 36, porque ya los 4 lo tomamos en el ejemplo anterior, del año 2666 al año 3146, ahora nos da 3184 años desde la creación. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Pasa que vienen las consecuencias que vivió Salomón.
Salomón, si bien fue una persona sabia, cometió varios errores. Y eso se ve en 1 de Reyes capítulo 11, que dijo, y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, romperé de ti el reino. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, tomo para ti los 10 pedazos porque así dijo el Señor, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Ahí se divide el reino unificado que fue reinado de Saúl, de David y de Salomón por haberse portado mal, haber ido con dioses ajenos, hacer idolatría, y como manifestó ayer el hermano Leonardo, si bien él a lo último se arrepintió en ese libro de Eclesiastés que manifiesta que lo más importante, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, bueno, en base a eso él entendió eso, pero la macana la había cometido, y así es que el reino de Israel unificado se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur, un reino dividido en los cuales estaban las 12 tribus, y después vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay un periodo de tiempo de ese reino dividido que la Biblia nos indica claramente de qué año a qué año. Y ahí eso le vamos a sumar el año 3184. Desde acá en adelante es donde va a empezar el reinado dividido. Acá el reinado dividido va a durar 390 años o 393 años, por lo que le diré. En 1 Reyes capítulo 11 manifiesta, versículo 42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, lo que le había manifestado anteriormente de los 40 años de reinado de Salomón, de los 36 años tomados, después de los 4 de la construcción del templo. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Acá tenemos un mapa del reino unificado de Israel que no conlleva el cumplimiento de la promesa dado a Abraham, porque como habíamos dicho, la promesa fue desde el gran río Nilo hasta el gran río Éufrates, del río Nilo al río Éufrates, que ahí es donde va a estar el milenio. Acá tenemos la división del reino del norte, donde tenía su sede, donde hicieron un altar de nuevo de bronce, 2 altares de un becerro de bronce para adorar, porque como ellos no tenían el templo, quisieron adorar a Dios así, y como podrán saber, que la macanearon. Rey Saúl, rey David, rey Salomón, reino dividido, rey de Israel, fue llamado el reino del norte, el rey de Judá, rey del sur. Terminó el periodo de 390 años, el becerro de oro que fue llevado adelante en Betel y Dan, terminó obviamente en su destrucción, en guerra y la deportación, el gran exilio. Unos se fueron para Siria, el reino de Israel, el reino del norte, donde ahí fueron dispersados, desaparecieron las 10 tribus. Hasta el día de hoy no se tiene noción. Nosotros podemos ser israelitas de alguna de esas 10 tribus esparcidas en todo el mundo. Y desde el norte, rey de Judá, que esos permanecieron, que fue el tiempo que duró más en el periodo, donde después de 390 años, ellos fueron en cautividad, después de esos 390 años de los reinados, fueron en cautividad a Babilonia y ahí permanecieron 70 años. Acá tenemos donde ellos fueron llevados, ahí tenemos a Ninive, Siria, Bet-Ed, este es el reino del norte donde fueron llevados los israelitas. Después tenemos el reino del sur, que fue llevado para Babilonia. Este es el imperio de Babilonia, a donde terminaron yendo. Con respecto a esa portada mal de esos reinos divididos, esos 390 años, tenemos Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, cuando le dice Dios al profeta, y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que dormirás sobre él y llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y llevará la maldad de la casa de Israel. Y cumplirás esto y dormirás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que son días por años. Ahí aparece el concepto que un día representa un año. Ya hemos visto que un día representa milenios. Ahora Dios lo baja a días por año. 390 días va a representar
390 años que el pueblo se portó mal, de ese reino dividido. Y ya he dado los daños de la maldad por el número de los días, 390 años. En Ezequiel, capítulo 4, versículo 4, se mencionan dos números de días, 390 y 40. El profeta Ezequiel debía acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días para representar la iniquidad de la casa de Israel. Dios sabía que por 390 años Israel se había portado mal y se merecía un castigo. Y por el lado derecho, que representa el otro reinado, por 40. Y acá nos muestra que fueron 390 años que tuvo el reinado más largo portándose mal. Y si nosotros contamos, en realidad, hay una variante que capaz que hay que tener en cuenta las variantes de las traducciones bíblicas, como es el caso que uno puede ver de la muerte del padre de Abraham, que en una Biblia dice que murió a los 205 años, pero, por ejemplo, la Biblia samaritana manifiesta que murió a los 145 años, cumpliendo así con lo que manifiesta desde la entrada de Taré, del nacimiento de Abraham y de la salida de Abraham hacia la tierra prometida, que fueron 145 años, que manifiesta, y muerto su padre, él se fue, dada la promesa, a Canaán, y tenía 75 años, y Taré tenía 70 años cuando nació Abraham, y ahí nos da 145 años. Hay una variante ahí en el texto que uno dice, ¿qué pasó? En un lado dice 205 y no era 145. Y bueno, ahí a veces las traducciones pueden modificar algunos números, pero son variantes que no alteran mucho el conteo general y amplio de la Biblia. En este caso, si Dios le dijo al profeta que eran 390 días, representó 390 años, es un aproximado, porque analizando versículo por versículo, como le estoy mostrando ahora, vemos que fueron 393 años en la que estuvo el reinado del sur, el reinado más largo, hasta la deportación del exilio en Babilonia. Y el reino del norte estuvo 210 años, no fueron 40, por eso asimilé el 40 con los 6.000 años de la creación del ser humano. Podrán ver acá, hermanos, en este conteo, vamos a analizarlo, todos los reinados que hubieron. Recuerden que fue al finalizar el reinado de Salomón, que ya lo tenemos contado acá en el año 3184. Y si se le suma 390 años o 393, nos va a dar el año 3574, desde la creación del mundo al 3574, hasta el fin de esos reinados divididos de Israel. Roboam gobernó 17 años. Abías, estamos hablando del reino del sur. Eso se ven en esos versículos que están ahí. 1 de Reyes 14:21, 1 de Reyes 15:1, 1 de Reyes 15:10. Y ahí cada uno de esos versículos ustedes pueden hacer la pausa, ver y contar cada año de ese reinado. Roboam 17, como dije. Abías 3 años. Asa reinó 41 años. Josafat reinó 25 años. Joram reinó 8 años. Recuerde que hay otro Joram en el reino del norte, no es el mismo, hay gente que lo confunde. Son dos gobiernos, uno fue del sur y otro fue del norte. Por eso indico que son personas diferentes. Ocasías reinó 1 año. Después tenemos a Atalía, la única mujer que gobernó, que usurpó el reino de Ocasías y fue una reina muy mala, y que después terminó dándosela a Joás ese reino. Allí tenemos 6 más 40 más 29. Después tenemos a Azarías, reino de 52 años. Jotam, 16 años. Acaz, 16 años. Ezequías, 29. Manasés, 55. Amón, 2 años. Josías, 31 años. Jocás, Joacim o Jeconías, reinó 11 años. Sedequías gobernó 11 años. En el gobierno de Jocás, Joacim y Jeconías hubo ahí la primera introducción de Nabucodonosor para combatir a Israel. Y después vino una segunda introducción de Babilonia, donde fue Sedequías, que fue puesto por Nabucodonosor, después llevado para Babilonia. El total de esos años ahí nos da 393 años, como dijo el profeta, y a los años que vamos sumando a la totalidad de años llegados hasta este punto. Después tenemos en el reino del norte también Jeroboam gobernó 22 años,
Estos iban a la par. Terminó Salomón y ahí es donde se divide el reino. El reino del sur, como podamos ver, es la parte del reino de donde estaba Jerusalén, y el reino del norte es donde estaba toda la parte de Galilea, etcétera, y Samaria. Tenemos Jeroboam, 22 años, Nabat, 2 años, Baasa reinó 24 años, Ela, 2 años, Simiri reinó 7 días, un gobierno de 7 días, eso está en Reyes 16-15, Omri reinó 12 años, Acab reinó 22 años, ¿se acuerdan de Acab y Jezabel? Ocasías reinó 1 año, hijo de Acab. Joram, hermano de Ocasías, reinó 2 años, eso está en Crónica, y ahí muere Jezabel. Aparece Eliseo, estaba Elías ahí dando vueltas. Yeshu reina 22 años, Jacós 3 meses, Joacás reinó 3 meses, en 2 de Reyes 23, 31, 37. Joás tiene 7 años y reinó 40 años, un niño, 7 años. Jeroboam II reinó 41 años, Zacarías duró 6 meses, Salum duró 1 mes, Menahem 10 años, Pecaías 2 años, Pecaj reinó 20 años, Oseas reinó 9 años. Eso total nos da 210 años, 10 meses y 7 días. He tratado de comunicarme con algunos canales de YouTube, Robert Breaker y otros hermanos de Chile que hablan al respecto para que me pudiera nutrir más de este periodo y de esta etapa desde Abraham hasta Jesús, y la verdad lamentablemente no he tenido respuesta. Hubiera sido lindo tener una colaboración con ellos para analizar estos números. Dios quiera, si les ponen el corazón a ellos y hay disponibilidad, se puede hacer eso. Si no, lo que sea lo que Dios quiera. Sumando estos 2 reinados, vieron que tenemos reino sur, reino norte, van a la par. Uno duró más, el que duró más es el de 393 años o 390 años. El otro duró 210, por lo tanto tomamos el número mayor. Desde el fin de Salomón se toma el más largo de los años, no se suma 210 más 393, solo se toma el más largo, porque iban a la par. Uno fue reportado a Siria, el imperio sirio, el otro a Babilonia. Y ahí donde continuamos nuestro conteo del año 3574. Bueno, y acá, como podrán ver, tenemos los 70 años luego de ello de la cautividad que tuvo Israel en Babilonia. En Jeremías capítulo 39 manifiesta: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, en los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes reyes de Babilonia y acamparon a las puertas de en medio. Y el número de años de la cautividad fueron 70 años. Acá tenemos 70 años que hay que sumarle a todo el periodo que hemos ya sumado. En Jeremías capítulo 25 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá esta nación al rey de Babilonia 70 años. Ya había una profecía al respecto. Aquí donde se termina de contar el conteo que venimos dando precisamente versículo por versículo hasta llegar a los 70 años de la cautividad. Tenemos que buscar luego cuándo es que Israel termina esa cautividad, y eso se da en el reinado de Ciro, en el 1er año del rey de Ciro, cuando había vencido al rey de Babilonia. Bueno, ahí se termina la cautividad conforme a lo que Dios había profetizado a Jeremías en el capítulo 25, versículo 11. Dios cumple todo. Dios siempre está atrás de todos los hechos dentro de su soberanía. Así que siempre hay que estar atentos a ello. Y ahora vamos a continuar con esto. Acá empieza a vislumbrarse un análisis que tenemos que interpretar con claridad. Los días de más de cada año. Cuando dice, por ejemplo, que Adán vivió 130 años y nació Set. Por ejemplo, de 130 años, ¿qué? En el primer mes, en el segundo mes, 130 años y en el mes 11. Y si fue 130 años en el mes 11, en el día 24, entonces hay meses que no se están contando. Entonces eso modifica la variabilidad desde el principio al final. Las variantes textuales, como la muerte del padre Abraham, lo que le había manifestado, los reinos divididos de Israel, los 390, 393, los tiempos históricos en su precisión, los años a tomar en cuenta, si son lunares, lunisolales o gregorianos. Todo esto conlleva una variante que se debe de tomar en cuenta en todo. Hay que ser sinceros al respecto, ¿no?
manteniendo un porcentaje variable de exactitud, pero que no impide darnos cuenta de dónde estamos parados en el tiempo bíblico de hoy. No quiere decir que estas variantes para llegar a Cristo sean 10, 20, 30 años más, 10, 20, 30 años menos, nos modifica a entender los 7 días de la creación, los 7.000 años o los 6.000 años en los cuales estamos parados. ¿Para qué? Para alertarnos a nosotros cómo tenemos que actuar esperando a ese Mesías que pronto va a llegar. Dijimos que en el año 3644 le sacamos 130 de lo que habíamos interpretado de Jacob, si era esos 430 años que tuvo en Egipto, nos va a dar el año 486 antes de Cristo, periodo del fin de la cautividad. Después de los 390 años, ahí termina la cautividad, porque eso es lo que dijo el profeta a Israel, que terminado los 390 años iba a venir un periodo de la cautividad que iba a durar 70 años. Eso se lo dijo el profeta. Y después de eso, otro profeta, Daniel, nos manifiesta la llegada del Mesías. Pero vamos a ir de a poquito. Periodo del fin de la cautividad, reconstrucción del templo, reconstrucción de los muros y ciudad. El decreto de Ciro del año 538 a.C., el decreto del año 538, fue emitido por Ciro, el primer rey de Persia, durante su primer año como rey. Esto es un análisis histórico que está establecido bíblicamente en 2 de Crónicas 36, 22 y 23. Cabe señalar que el decreto indicado en 2 de Crónicas 36, 22 y 23 no incluye una orden para reconstruir la ciudad, sino únicamente el templo. Creer que la ciudad está incluida presupone hechos no mencionados en el texto. ¿Qué pasó? Vencido esos 390 años, hay un 70 años de cautividad. En los 390 años del reino dividido, Dios decide destruir la ciudad, destruir el templo. Se destruye el primer templo de Salomón por medio de Nabucodonosor, por rey de Babilonia, lo podemos ver en el libro de Daniel, y lo lleva cautivo 70 años. ¿A qué reino? El reino del sur. El reino del norte fue Asiria, donde se dispersó las 10 tribus perdidas de Israel. En el reino del sur, el de abajo, que sí fue para Babilonia, estuvo 70 años cautivo. Y después, en el año, como dice en 2 de Crónica, Ciro decide que el templo se vuelva a reconstruir y cumple así las profecías. En el libro de Daniel, como podremos ver, manifiesta que hay que estar atento a esos tiempos para calcular la llegada del Mesías y el fin del mundo. Dice en Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas el reloj profético de Dios, y el reloj profético en la tierra hoy en día es el pueblo de Israel. Hay que mirarlo a él para ver los tiempos. Como él dijo, cuando veas la higuera, esos tiempos son importantes para ver que estamos llegando a los fines de los tiempos, cuando vea la higuera y sus frutos, lo que les pasa a Israel. Por eso hay que estar ojeándolo. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión, y ungir el santo de los santos, todos estos puntos se van a cumplir cuando se terminen las 70 semanas de Daniel, que acá también involucra día por año, como lo vimos anteriormente. Reitero, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, Israel, está hablando a un judío que es Daniel, para terminar la prevaricación. ¿Ya terminó la prevaricación para Israel? Poner fin al pecado. ¿Israel ya tiene fin del pecado o sigue cometiendo pecado? Expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir el santo de los santos. Sí, se fue dando dentro de esos 70 años eso en Cristo, pero en el pueblo de Israel todavía no. Sabrás y entenderás que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, acá las 70 semanas empiezan cuando hay una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y el decreto de Ciro es para construir el templo que se había destruido. Entonces, se toma en cuenta una orden particular que se dio para reedificar Jerusalén y sus murallas. Y desde esa orden, dice, ahí se empieza, sabrá y entenderá que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, que son 49 años,
7 por 7, 49. 49 es lo que duró la reconstrucción de la ciudad y el templo. Y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustioso. Y eso es lo que vemos en la propia Biblia, que reconstruían la muralla, tenían una espada y tenían un balde de construcción. Ahí es donde nosotros lo vemos, que venían enemigos, que querían tirar, cuando los profetas y los sacerdotes peleaban para que se reconstruyera física y espiritualmente Israel, que fue motivo también tipo para nosotros entender que tenemos que reconstruir materialmente y espiritualmente la verdadera casa de Dios, que tenemos en nuestro cuerpo, porque somos templo hoy en día gracias al Espíritu Santo, y edificar tanto material como espiritualmente. Y después de las 62 semanas, que ahí tenemos 62 por 7, 434, que ahí nos tiene que dar desde la orden de la reconstrucción de la ciudad y los muros hasta el Mesías al principio, son 434 años. Y ahí volvemos a contar los años. Dice, y después de las 62 semanas, miren lo que dice la Biblia, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando de la profecía de que Cristo iba a venir 434 años después de esa orden y que lo iban a matar. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y mire después lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso se dio en el año 70 con Tito, que ahí destruyó de nuevo el templo, se destruyó de nuevo la ciudad. Y hoy en día no hay templo. Hay ciudad, pero no hay templo. Está el domo de la roca. Y por último, que ahí viene una parte final de las 70 semanas, hay un punto, un coma, hay un momento. Dice, y por otra semana, la última, confirmará el pacto con muchos. Alguien confirmará el pacto con muchos, se entiende que es el anticristo. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el anticristo. La última semana es el Apocalipsis, que será realizada cuando comience o venga el arrebato y desde ahí empiece a desarrollarse la última semana. Eso es lo que entiende la mayoría de los cristianos. Sé que hay gente que piensa que los cristianos se van a ir y van a estar en esta última semana. Es una cuestión de análisis, de pensamiento y de doctrina. Bueno, cada uno pensará como tenga que pensar. Lo importante es estar arrepentido, creer en Cristo como el Señor y Salvador, creer en Cristo que derramó su sangre para nuestra salvación y seguir los mandamientos. Lo que uno piense con los números, las fechas, las venidas, uno puede dar su opinión, ¿por qué no? Analizando la Biblia, interpretándola sin pelearlo, sino amándonos los unos a los otros, ayudándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. No odiándonos por entender diferente. Si uno piensa diferente, yo no lo voy a dejar de ser, no va a dejar de ser hermano mío. Es una interpretación. Leamos Romanos capítulo 14, cuando Pablo hablaba de que alguien comía, lo sacrificaba al oído y lo otro no. Y él decía, bueno, esa persona nació de nuevo, cree en Cristo, vos no lo vayas a jugar. Sí, hay que darle crecimiento, que crezca. Dios sabrá, para Dios hace una cosa u otra. Cada uno con su mochilita. No juzguemos, no estamos puestos para jugar al hermano porque piensa diferente. En las cuestiones sustanciales, del arrepentimiento, la idolatría, el nacer de nuevo, el seguir los mandamientos, eso sí tenemos que estar firmes. Ahora, de interpretar números, de fechas, bueno, ahí si nos ponemos a pelear por eso y hacemos enemigos por eso, yo me parece que está equivocado. Y amo a mis hermanos que piensan diferente. Le mando un saludo, por ejemplo, a Luis Tabaira de Rocha, que también piensa diferente en este punto a mí, y lo amo enormemente, porque sé que es un hermano. Y a tantos otros hermanos por otros puntos. Así que hay que seguir adelante, como Carlos Acosta, que piensa diferente a mí con respecto a la música y los instrumentos de música en la iglesia. Y bueno, lo sigo amando porque es mi hermano, porque piensa diferente por una cosa, yo lo voy a odiar, por eso no. Pero sé que son gente que han entendido que el Mesías derramó la sangre por nosotros, se han arrepentido y son cristianos. Estemos unidos, hermano, no haciendo guerras, sino uniéndonos y entendiéndonos nuestras diferencias. En cuanto al inicio de las 70 semanas, como ya dijimos, yo hice un video, el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel y las 2300 tardes y mañanas, doy una interpretación de cómo contar los años. Y ahora voy a tomar otra postura para ver que desde el año 444 del decreto de Artajerjes, en el año 20,
de su reinado, vamos a contar cuántos años dan para la llegada del Mesías. Muchos analizan que ese decreto pudo haber sido en 539 a.C., el decreto de Ciro el Grande que mencioné para que construyeran el templo. Otro, el decreto de Darío en 519-518. Vean ese video de Daniel porque tiene muchas verdades tiene muchas interpretaciones que las considero válidas y variantes, porque si no invalida que uno cuente de una forma u otra. Es muy lindo el video, se lo recomiendo ver los libros de Daniel porque habla muchísimo del grupo de gente y de la llegada del Mesías. Tomando en cuenta eso es donde se empiezan a contar esas 70 semanas, esos 483 años que manifestamos de las 69 semanas hasta la venida del Mesías Príncipe. Teniendo en cuenta eso, le vamos a sumar desde el año 3184 al año 3574. Vamos a ver qué número vamos a tomar. En Nehemías capítulo 2 sucedió en el mes de Nisan, el año 20, el rey de Artajerjes, año 483 a.C. Ese es el video que yo manifiesto esto, contexto histórico, en el año 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro, el persa, Esdras 1:1-4, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Capítulo Esdras 3:2. Alrededor de 50.000 judíos regresaron. En el año 536 a.C. comenzaron a reconstruir el templo, pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos causó que la obra fuera abandonada. Esdras capítulo 4 del 1 al 24. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a, uno, no solo construir el templo, sino también reordenar sus prioridades espirituales. Es lo que le hablé hoy en materia de la reconstrucción de ese templo que era material y espiritual, un ejemplo de las cosas que tenemos que hacer nosotros. Lean Esdras, que es muy bueno, y Nehemías. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, 516 a Esdras, capítulo 6, 15. Contexto histórico y profecías. El tema primordial de la reedificación del templo de Dios, el cual había estado en ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor en el año 586 a.C., por medio de 5 mensajes del Señor, Ageo exhortó al pueblo a renovar sus esfuerzos por construir la casa del Señor. Ageo motivó a la nación a notar que la sequía y la falta de cultivo eran causados por no tener las prioridades espirituales en el lugar correcto. Eso está en Ageo 1, de 9 al 11. Sin embargo, para Ageo, la reconstrucción del templo, manifiesta acá, no era un fin en sí misma. El templo representaba la morada de Dios en presencia manifiesta con un pueblo escogido. A la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor siguió la partida de la gloria de Dios que moraba allí. Para el profeta, la reconstrucción del templo invitaba al regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Usando la situación histórica como trampolín, Ageo se gozó de la gloria suprema del templo mesiánico definitivo que estaba por venir. Ageo 2:7. Alentándonos con la promesa de una paz aún mayor, prosperidad, dominio divino y bendición nacional durante el milenio. Y ahí aparece el milenio en la profecía y la esperanza de un templo mejor, eterno. Y ahí aparece la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La promesa de un segundo templo vendría, pero había uno mejor. Y lo vamos a analizar en las profecías que vamos a ver en esto. Tenemos el decreto de Artajerjes en el Darío en el año 444 a.C. Artajerjes primero emitió otro decreto en el año 444 que aparece en Nehemías 2:1-8. Y los versículos siguientes del libro de Nehemías ofrecen evidencia sólida de que este decreto se emitió con el propósito de reconstruir la ciudad y sus murallas. Nótese que Nehemías 2:17 afirma claramente que la ciudad estaba desolada. Es desde acá, desde este decreto, que empiezan a contarse las 70 semanas de Daniel. Recuerde que desde los 390 años vino la cautividad babilonia, fueron 70 años de cautividad que vamos a ir viéndolo después. 70 años que hay que sumarle a los años del reino dividido. Y desde ahí tenemos que llegar a la salida de la orden de Artajerjes para contar los 69 semanas de Daniel.
teniendo en cuenta que son 483 días del año gregoriano, tenemos que transformarlos a años bíblicos, que son 360 días, no 365 días. Si cambiamos el año de 365 días a 360 días, como muestra acá, vemos la cantidad de días que son 173.880 días y nos da 476 años más 24,7 días, 25 días. Periodo de las 69 semanas hasta la llegada del Mesías príncipe, en donde en la entrada triunfal de Jerusalén que manifesté hoy. 476 años y 24,7 días. 444 años. Le sumamos menos 476 años del año 444 de la orden que salió de Artajerjes, le sumamos 476 años, nos da 32 después de esta era, la era 32 de Cristo. Y ahí llegamos al punto donde Jesús llegó a la entrada triunfal. Si vemos en Mateo capítulo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Y aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta la segunda venida, no el arrebato, segunda venida, donde ellos van a estar agobiados por el Apocalipsis, el anticristo, el falso profeta y Satanás, y van a ver a Cristo con sus marcas y van a ver que realmente se equivocaron enormemente. Ahí van a volver a verlo y se van a arrepentir de todo lo que hicieron. Hoy en día, el momento de la gracia, tanto judíos como gentiles son parte del pueblo de Dios gracias a la cruz de Cristo. Existe un solo pueblo, la iglesia. Esta iglesia está constituida por judíos y por gentiles. ¿Pero qué? ¿Qué los une? El arrepentimiento y creer en Cristo. Un gentil que no se arrepiente y cree en Cristo no es pueblo de Dios. Un judío hoy en día que no cree en Cristo y no se arrepiente reconociéndolo como el Mesías, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está integrado por aquellos que entienden esto. Pero no quiere decir que este punto pueda separarnos de entender esto que dice Romanos capítulo 11. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, estamos hablando la comparación de gentiles con judíos, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sobre que no, sabes tú que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Jesús era judío. Los apóstoles eran judíos. No podemos estar odiando al pueblo de Israel. Si ellos cometen pecado, tienen una nación que no es la correcta, es un problema de ellos con Dios, no nuestra. Lo que nos toca a nosotros es orar para que tanto los judíos como los gentiles, vecinos, familia, entiendan que la verdadera salvación, la verdad, el camino y la vida está en Jesús y solo en Jesús. Y no en un pueblo, sino en Jesús. Y Jesús sí es judío. Por eso manifiesta que la raíz natural es del pueblo de Israel. Pues las ramas, dirá, fueron dejadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que si el pueblo de Israel hoy en día es alguno de los pueblos de Israel, no creen en el Mesías y tú crees, no hay que jactarse de ellos, porque como nosotros fuimos injertados, también Dios los va a injertar de nuevo a ellos cuando Dios lo determine. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecieran en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales se han injertado en su propio olivo. Romanos capítulo 11. Por eso es importante tomar en cuenta esto. Jeremías 31:31, como lo dijo Carlos Blanco ayer que hablamos con el musulmán. Y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, en la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de los 10 mandamientos. Este es un pacto eterno, el pacto de la sangre derramada en la cruz. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está esta promesa establecida hoy en día para el pueblo de Israel y para nosotros, un plan de Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, Romanos capítulo 11, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Oremos por Israel y si tenemos un israelita enfrente, prediquémosles el evangelio. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ya no hay un pueblo antiguo, israelita o gentil. Somos todos uno. Por eso, como lo manifiesta Daniel en el capítulo 9, hay que estar atento al reloj profético de Israel. No como entender que hay que adorar a ese pueblo, pero sí para estar atento a las señales antes de la llegada del arrebatamiento. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo y pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Escuchaste, Bacari, si estás escuchando a cualquier israelita? Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han matado, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que aún no han doblado rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque dice acá, un solo cuerpo, Gálatas capítulo 3. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Benditos, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y después, hermano, acá viene el análisis de cuándo fue que vino Jesús, cuándo nació Jesús. Y acá tenemos el análisis de la muerte de Herodes, según la historia. Algunos manifiestan que murió el 4 a.C., otros manifiestan que murió el 1 a.C., teniendo en cuenta determinadas cosas. Miren lo que dice, la fecha final corresponde a la fecha en que se corta la vida del Mesías príncipe. Por lo tanto, ¿cuándo murió Jesucristo? Comenzaremos por determinar cuándo nació y luego cuánto vivió. Y finalmente, ¿cuándo murió? Se ha creído y enseñado comúnmente que Jesús nació en el año 6 o 4 a.C., que es lo que manifesté en el video yo de Daniel, porque tomé en cuenta la muerte de 4 a.C. de Herodes. Datos históricos revelan que Herodes murió justo después de un eclipse lunar total. Un eclipse lunar ocurrido el 10 de enero del año 1 a.C. Fue total y duró más que el eclipse lunar del 13 de marzo del año 4 a.C. Josefo y la astronomía respaldan esta afirmación. Finnegan también sugiere que el gobernador Quiriño de Lucas 2.2 reinó entre el año 2 y 3 a.C. Wieseler proporciona evidencia que respalda que Quiriño fue rector o gobernador interino de Siria desde aproximadamente del año 4 a.C. hasta el 1 a.C. Si analizamos los reinados de otros reyes, gobernadores y el mandato de los principales sacerdotes de Israel en la época de Jesús, descubrimos que Jesús debió nacer alrededor del 3 a 2 antes de Cristo. Padres o primeros cristianos de la iglesia primitiva como Eusebio, Hipólito de Roma, Irineo, Julio Africano, Orígenes y Tertuliano afirmaron que Jesús nació alrededor del 3 y 2 a.C. El historiador judío Josefo también respalda la fecha. En conjunto, esta información sugiere que Jesús nació entre el 3 y el 2 a.C., teniendo en cuenta
eso, hermanos, hermanas, gente de YouTube, seguimos avanzando, nos llega a que Jesucristo fue crucificado en el 33 o 32 de nuestra época. Y ahí es donde que se da el nuevo pacto. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 11, 27. Esta copa, dijo Jesús, es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada para remisión de pecados. La cruz de Cristo, 2000 años después de la primera promesa, cumple el sello de la bendición dado a Abraham para todas las naciones. Entra en el beneficio del cumplimiento de esa promesa. Así podrás tener vida eterna y un paraíso asegurado. Conviértete en cristiano, arrímate a una iglesia. Si vives en Pando, te invito a las reuniones que estamos teniendo acá en el barrio La Tuna, Pando. Puedes comunicarte por medio de este canal para poder así crecer entre todos. Nos necesitamos, somos un cuerpo y necesitamos a todos en crecimiento. Acá tenemos el periodo que va desarrollándose desde el año 32 a.C. hasta el año 444. Tenemos las 476 años dados de las 70 semanas de Daniel, las 69 semanas de Daniel. Después del año 444 antes de Cristo, de la orden, tenemos que sumarle los 70 años de la cautividad de Babilonia, y ahí nos lleva 444 más 70 en el año 514. Después tenemos que sumarle 390 años de reino dividido. El periodo de reino dividido nos lleva al año 904. Ahí dice 904. Del 904 vamos al año 940, donde tenemos que sumar los 36 años de reinado de Salomón. Después tenemos los 4 años de reinado de Salomón y todo el periodo del exilio de Egipto, malos jueces, Josué y el rey de Saúl, el reinado de David, que como pudimos ver nos da 480 años. Después tenemos el periodo de los 560 años del reinado de Jacob, de los años de Jacob, entra Israel y el tiempo que estuvo en Egipto. Hay que tomar en cuenta esos 130 años de la variante. Y nos da el año 1980 a.C. Reiteramos, tenemos las 70 semanas, los 70 años, el reino dividido 390 años, el periodo de Salomón, el periodo del Éxodo y los 4 años del reino de Salomón, el periodo que estuvo en Egipto y la vida o el nacimiento de Jacob. Seguimos avanzando. Tenemos después el nacimiento de Abraham y de Isaac, que le sumamos 160 años, el periodo de Sem a Taré, el padre de Abraham, los 390 años, nos da 2530 años, y después le sumamos los 1556 años desde Adán hasta Set. Y ahí nos da alrededor de 4086 años desde la entrada triunfal de Jerusalén. Reitero, tenemos las variantes, como ya vimos en todo este periodo. Me da a mí esta fecha aproximadamente. ¿Qué nos dice? Que sí, pasaron 4000 años desde Adán hasta la entrada de Jesucristo. Y que desde esa entrada triunfal de Jesucristo y muerte y cumplimiento del pacto y resurrección hasta ahora van 2000 años por cumplirse. Nos da un total de 6000 en total. Hemos visto una cronología desde Adán hasta hoy y hacia el futuro. Analicémosla, estemos pendientes de la llegada del Mesías a esta nueva etapa que debe estar muy pronto en llegar. Autorreflexionemos en qué situación estamos, cómo estamos preparados para la llegada del Mesías, que puede ser dentro de unos días, dentro de unos años o dentro de cientos de años. Depende de Dios ese punto. Lo que nosotros tenemos que estar en cuenta es estar velando, unidos, en amor, sin pelea, sin división, y corramos la carrera con paz, con amor y en agradecimiento. Gracias por estar ahí, hermanos. Saludos a todos los que están viendo. Si quieren comunicar algo, manifestar algo, estamos a las órdenes. Bendición sea de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos. Entendamos que el pacto, el derramamiento de sangre es fundamental entenderlo.
el arrepentimiento, el seguir los mandamientos, el creer en Él, nos lleva directamente a ese nuevo reinado del Mesías, el reinado mesiánico, el espiritual. Sigamos unidos, porque este peregrinar está lleno de baches, y los baches se pueden sobrellevar cuando entre 2 y 3 unidos nos unimos para estar en presencia del Señor. Gracias por estar ahí. Como siempre se manifiestan, si pueden dar una mano, dan like, suscríbanse y compartan. Y nos estamos viendo, hermanos. Nos estamos viendo en cualquier lugar en un próximo video. Gracias por estar ahí. Nos vemos próximamente. Hasta luego.